Hola amigos, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre un proceso de conservación de alimentos que podemos desarrollar en nuestras ganaderías. Cuando nosotros tenemos ganaderías que están en zonas donde puede haber cambios climáticos, nos va a afectar realmente a la alimentación de los ganados. Por lo tanto, tener reservas es una gran alternativa. Unos se orientan por el heno, pero el heno realmente tiene mucho desperdicio. Otros se pueden orientar hacia el silo y ahí encontramos de pronto algunos inconvenientes, sobre todo cuando se hacen silos en bolsas plásticas que son muy propensas a que se estropeen por los animales, por el manejo, se rompan y se pierda el material que hemos almacenado, aunque podemos tener otras opciones de silo, pero lógicamente tiene un costo. Y tenemos una tercera opción que es la que vamos a ver en el día de hoy, que es el enolaje. El enolaje es una mezcla, por decirlo así, entre el heno y el silo, porque el enolaje durante un periodo de tiempo vamos a secar ese pasto que acabamos de cortar, después lo vamos a hacer un fardo o una bola y lo vamos a plastificar. Entonces ahí convierte los dos procesos de una forma eficiente en un solo tipo de manejo, dando una calidad de alimento muy especial. Por lo tanto, el enolaje es el programa que vamos a ver hoy. Vamos a ver cómo se hace y qué bondades y beneficios podemos tener cuando nosotros en nuestra ganadería conservamos el alimento mediante esta técnica. Bienvenidos. ¿Quieres desarrollar un proyecto ganadero? ¿No sabes cómo hacerlo? ¿Necesitas quien te ayude para evitar errores, para corregir los que ya has cometido y reconducir ese negocio? Nosotros en La Distancia tenemos un servicio muy económico que te va a permitir que podamos ayudarte a direccionar y a empezar tu negocio ganadero para que sea rentable, fructífero y exitoso. Contáctanos. Para recoger este tipo de alimento, para hacer un enolaje, necesitamos una maquinaria que nos ayude a poder hacer todo este proceso. Inicialmente lo que tenemos que hacer es coger las parcelas donde tenemos hierba y cortarlas. Una vez cortadas las vamos a amontonar y vamos a dejar que se deshidrate, que pierda el agua, que pierda parte de esa humedad que tiene y que durante un par de días logremos que el 50% de ese forraje que tenemos ahí apilonado haya perdido el 50% de humedad. De esta manera ya estará listo para que podamos entrar con la maquinaria, recogerlo, prensarlo y hacerlo bolas. Estas bolas, pues cuando la máquina las hace, que recoge el pasto, las va a hacer bastante prensadas, evitando que ahí haya aire entre la hierba que se ha aprisionado. Y una vez terminado, queda amarrado con unas cuerdas para que no se desbarate el fardo, el bolo. De esta manera logramos tener unas bolas de diferentes pesos, porque depende de la enfardadora que tengamos, podemos hacer unas bolas mayores o menores. Esto es importante que logremos hacerlo con los excedentes que tenemos de comida, que logremos hacerlo con todas esas comidas, esos potreros que no vamos a pastorear o que quizás si lo hacemos no lo vamos a hacer bien, podemos aprovecharlo haciendo reservas de comida. Por lo tanto, una vez tengamos esos fardos que van a quedar regados por todo el campo, ya podemos pasar al siguiente paso, y el siguiente paso pues es un paso muy sencillo, es simplemente recoger todos los bolos que encontramos hechos en todo el potrero de esa hierba que hemos cortado y que hemos dejado secar, recordemos, por un par de días, y ha perdido ese 50% de humedad. En ese momento recogemos esos bolos y los llevamos a otro tipo de proceso, y ese proceso es el empacado de ese bolo con un plástico que queda muy firme, que queda muy sólido y que evita que penetre el agua, la humedad o que lo pueda romper fácilmente cualquier tipo de manejo o animal, sobre todo los roedores, que son los que normalmente están en el campo y que pueden hacer algún tipo de daño. Pero la ventaja que tiene este proceso es que simplemente al dejarlo plastificado, cerrado, en ausencia de aire, lo que hace este proceso es una fermentación. No tiene oxígeno, por lo tanto se puede fermentar. Hacer enolaje, lo que hacemos es aprovechar mucho mejor que el heno, porque como decíamos antes, que el heno pues tiene mucho desperdicio y también tiene un problema muy serio el heno. Primero, que hay que tener un sitio donde guardarlo y resguardarlo de los roedores que puedan o animales que puedan defecar o orinarse encima de este heno. Normalmente lo que hace es acumular mucho polvo, y ese polvo que tiene el heno genera a veces problemas respiratorios en el animal. El enolaje no tiene ese problema, porque el enolaje es un alimento que se ha empacado, que es limpio y que no tiene nada de polvo. Es un alimento que puede ser mucho más práctico para el manejo y el consumo del animal, y además
se empaca en un momento donde el contenido proteico realmente es alto y es elevado, lo que permite que la nutrición del animal sea mucho mejor. Después de que hayamos empacado, como veníamos diciendo, este tipo de bolos que realmente quedan muy sólidos, quedan muy prácticos, se pueden almacenar unos encima de otros y dejar a campo abierto. O quienes tengan alguna bodega o quieren guardarlos mucho mejor, los pueden resguardar. Pero a campo abierto no les pasa absolutamente nada. Aguantan el agua, aguantan el frío, aguantan el calor y realmente se pueden consumir. Tenemos ahí alimento para que en un par de meses podamos consumir ese alimento, ese enolaje que tenemos guardado y que podamos hacer uso de él con nuestras vacas. Lo podemos utilizar como reservas para épocas difíciles o lo podemos utilizar para el consumo del día a día de nuestros animales. Recordemos que a veces tenemos estaciones muy fuertes donde es mejor tener los animales en ese momento en el establo, darles la comida ahí que sacarlos al potero. O cuando llega el verano podemos incluso dispensar este tipo de enolaje directamente en el potrero. Hay unas estructuras que podemos colocar donde podemos colocar estos fardos y los podemos colocar ahí para que el animal los consuma a voluntad y haya un desperdicio un poco menor. Por lo tanto, es una gran alternativa a tener en nuestra ganadería. Sí es importante conocer que para tener un buen enolaje, pues lógicamente hay que hacerlo bien, hay que poderlo conservar, cortar y empacar de una forma adecuada, evitando que caiga agua, evitando que el empaque no quede bien sólido, no quede bien puesto. Pero si lo hacemos de una forma correcta, lógicamente este tipo de alimento lo vamos a poder conservar. Sí dirán algunos que tiene un coste adicional al heno, posiblemente sí lo tiene, pero es un alimento mucho mejor, mucho más nutritivo como decíamos y mucho más duradero. Entonces, cuando hacemos una inversión y estamos hablando de que nos cuesta un poco más, si es mejor, si es más duradero, al final hacer algo que de pronto dure menos, se pueda estropear más fácil, pues así sea más barato, va a ser a la larga mucho más costoso hacerlo. ¿Quieres aumentar las cargas en tu finca? Tienes poco espacio, pero necesitas tener más animales para poder ser rentable. La alternativa es sembrar en tu ganadería bancos de semilla con pastos de corte. Nosotros tenemos diferentes tipos de semilla que ponemos a tu servicio para que puedas adquirirlas y establecer tu banco de semilla. Luego replicar ese banco de semilla y tener toda la comida que en tu finca necesita. Contáctanos. Para finalizar, decirles que para aquellas ganaderías que a lo mejor tienen dificultades en el almacenamiento del alimento, pues almacenarlos a campo, como se hace con el enolaje, es una gran alternativa que realmente puede abaratar costos. No hay que movilizar la comida, sino en el momento de utilizarla, y se puede dejar ahí que no se va a estropear, con lo cual no necesito hacer unas instalaciones más costosas y no necesito tener un lugar seco, ventilado, donde se pueda resguardar este tipo de alimentos. Lo podemos dejar a campo sin ningún tipo de problema y lo podemos utilizar. Este tipo de alimento, el enolaje, lo podemos utilizar para vacas lecheras y lo podemos utilizar para vacas de carne. Igualmente el doble propósito encajaría también en esa utilización. Es una reserva de alimento que podemos tener a disposición y que podemos utilizar para dar una nutrición muy ideal a nuestra ganadería. Por lo tanto, si este tipo de sistema te parece interesante, tienes la posibilidad de hacerlo en tu ganadería, no lo dudes. Si combinamos entre las tres opciones, yo diría que a día de hoy un buen enolaje realmente nos va a dar una mejor rentabilidad en la alimentación de nuestros animales, va a ser más durable y va a ser un alimento mucho más nutritivo. Si ustedes tienen algún tipo de mensajes, algún tipo de comentarios, de ayudas a nuevos programas, pueden dejarlo en los comentarios de nuestro video. No olviden dejarnos ahí qué tipo de videos les gustaría que hiciéramos, si tienen algunas sugerencias, dejarlas y hacer todos esos comentarios positivos que pueden servirnos para desarrollar muchos más contenidos en el canal. Si les ha gustado este programa, no olviden regalarnos el like, y si les gusta nuestro canal, no olviden suscribirse. Nos veremos en una pronta y próxima oportunidad. Hasta siempre.